Continuamos presentándote a los colaboradores de Pablo. Hay una lista bastante extensa, bastante larga. Hoy queremos hablarte de un colaborador que encontramos en Romanos, capítulo 16, versículo 10. Recuerda que tú también puedes aportar a alguna persona importante de la Biblia, algún personaje que quieres que en los próximos programas hablemos. Pues tú nos puedes enviar un WhatsApp, puedes enviarnos un comentario y puedes aportarnos a esa persona de la Biblia. Romanos 16, 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de los de Aristóbulo. Quiero quedarme con el primer saludo. Versículo 10. Saludad a Apeles. No el padre Apeles de España, que salía en los medios de comunicación. Este Apeles, que es totalmente diferente. Y sobre todo la segunda parte del versículo 10. Aprobado en Cristo. Sin duda, la epístola de Pablo a los romanos constituye un valiosísimo documento que define magistralmente el Evangelio. Podemos también considerarlo como una guía para nuestro crecimiento en Cristo. Más aún, a medida que vamos avanzando en el estudio de cada capítulo, podemos discernir cuántas de las verdades están contenidas en esos pasajes. Somos creyentes, somos hijos de Dios, somos salvos por la gracia del Señor. Y desde el momento en que hemos creído en el Evangelio, y de esa manera, ya estamos ubicados en el capítulo 3 de Romanos. Te invito a que lo puedas leer en casa cuando tengas un tiempo. Si estamos andando en la fe y nos alegramos con la experiencia de Abraham, ya estamos en el capítulo 4, y así sucesivamente. Esta epístola de Romanos nos permite conocer nuestro estado espiritual y el de muchos hijos de Dios. Si sigues leyendo la epístola de Romanos, en el capítulo 3, los creyentes estaban en la etapa más temprana de su experiencia en Cristo. Pero lo curioso de este capítulo 3 es que empieza a mencionar a hermanos que estaban trabajando en el cuerpo de Cristo, estaban trabajando en la iglesia. Podrían ser llamados creyentes o podrían ser llamados hermanos, según Romanos capítulo 16. Maduros, quebrantados en su fuerza natural, capaces de recibir a los más débiles, de soportarlos, y además eran hermanos capaces de sostener batallas espirituales y seguir avanzando hacia los propósitos de Dios. Por eso, en el capítulo 16 de Romanos encontramos a varios colaboradores de Pablo. Y en este caso quiero hablar de Apeles. Entre los muchos hermanos y hermanas mencionados en el último capítulo, nos llama la atención la forma como Pablo se refiere a Apeles. Seguramente el apóstol conocía bien la vida, conocía bien el testimonio de este hermano, por tanto puede decir de él que es un hombre aprobado en Cristo. ¿Cómo me gustaría que me identificaran así? José, hermano en Cristo, aprobado por Cristo. Todos siempre queremos ser como Pablo, ¿verdad? Cuando asistíamos a la escuela dominical nos decían, ¿a quién te quieres parecer? ¿A Jesús, a Pablo, a David? Me gustaría ser como él, como Pedro. Pero si indagas en los capítulos que tiene la Biblia, si indagas en todas las cartas, en los evangelios, en los libros, encuentras personas que son desconocidas, pero que tienen una labor importante. Todos queríamos ser como Pablo, como Jesús, ¿eh? Era nuestro sueño. Yo quiero ser como Jesús, pero ¿por qué no ser como Apeles? Aprobado por Cristo. Normalmente llamamos aprobado a una persona que ha pasado por muchas pruebas y las ha superado. Si se tratase de un estudiante, diremos que aquel no fracasó a mitad de camino, sino que se logró calificar, aprobó sus estudios y ahora puede llegar a ser considerado, entre comillas, un profesional en el área en la que estaba estudiando. Es decir, fue aprobado. ¿Qué sería entonces para nosotros un hombre aprobado en Cristo? Si lees el capítulo 16 de Romano, puedes asumir que un hombre como Apeles fue superando etapas en su vida cristiana. Para ser aprobado en Cristo tenemos que superar situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles nos podemos aferrar a Cristo. Poco se menciona de Apeles, pero si ya la palabra de Dios dice que fue un hombre aprobado por Cristo es porque seguramente tuvo momentos difíciles en su vida.
todos podemos ser Apeles hoy en día. Todos podemos tener situaciones complicadas, aflicciones, pruebas, dolor, pero qué bueno que se nos identifique con esa parte final del versículo 10, aprobado por Cristo. Imaginamos a Apeles, ¿vale? Imagínate a esta persona. Un hombre que en su antigua manera de vivir estaba en tinieblas, negaba a Dios, pero después tiene un encuentro personal con Cristo y empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a crecer en la iglesia, en la congregación, en su familia. No sabemos si tiene familia, pero ya empezamos a especular un poquito. Poco a poco empezó a pasar las pruebas. El evangelio llegó a su corazón y él empezó a predicar el evangelio. El milagro se produce, la palabra convence, el corazón se quebranta, el hombre se ve pecador, el hombre se ve miserable, el hombre se ve necesitado de Dios, a la vez culpable de haberle negado, de haberle ofendido, así como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero de repente, Cristo cambia su vida. Y Pablo lo menciona en esta carta, aprobado por Cristo. Las palabras de Juan el Bautista, el precursor, ya fueron pronunciadas con fuego. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Juan capítulo 5, versículo 35. Ahora Apeles está haciendo lo propio. Aprobado por Cristo. Seguramente en la congregación, en su vida, hacía cosas que no menciona la Biblia, pero que tenían una importancia grande. Yo me imagino así a Apeles. En principio un pecador como todos, que oye la verdad pura, eterna, y no puede huir de ella. Esa palabra es el Evangelio. Y se siente señalado porque su pecado le separa de Dios, y se arrepiente, y se convierte a Cristo. Porque uno no nace ya convertido a Cristo. Uno tiene que conocerle cada día. Y seguramente si has estado apartado de Cristo, llega un momento en que el Señor te confronta. Hay un quebranto, hay una humillación, y nacemos de nuevo. Y yo me imagino que Apeles fue así. Estaría apartado de Cristo, pero conoció la verdad y se hizo seguidor del camino, seguidor de Jesús. Bienaventurado el hombre que llega a experimentar esta hermosa crisis que antecede a la genuina conversión. Leí esta frase a través de internet y me llama la atención, porque todos hemos estado en esa situación. Bienaventurado el hombre que llega a experimentar esta hermosa crisis, que estábamos apartados de Dios en nuestros delitos y pecados, y luego hay una genuina conversión, y eso hace que nuestra vida cambie por completo. Como Apeles, hubo perdón de pecados, todo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. El resultado, un hombre regenerado, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Este es el poder del Evangelio. Este es el poder de Jesús, nuestro Señor. Ahora Apeles comienza una nueva vida, una vida maravillosa, pero es solo el principio de una gran carrera. Apeles siente que nada ha hecho, solo ha creído lo que ha oído. Y además, tenía hermanos, tenía a Pablo, que yo me imagino que cada día les predicaba la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Desde ahora la vida de Apeles sería diferente. Yo me imagino que Apeles empieza a descubrir las Sagradas Escrituras, empieza a sentir interés en la palabra de Dios, y yo me imagino que empieza a preguntar a Pablo y a los hermanos de la congregación. Empieza a indagar sobre Jesús, sobre su vida, empieza a aprender sobre Abraham, sobre David. Si te fijas, los capítulos 3 y 4 hablan precisamente de esto. Apeles entonces descubre el valor de la sangre de Cristo. Sabe que Dios el Padre no podrá rechazarle si se acerca a Él con un corazón humillado, contrito. Es increíble lo que sucede con la vida de Apeles. De un simple versículo, y te lo vuelvo a mencionar, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. De un simple versículo uno puede
hacerse un cuadro de la vida de Apeles y puede ver que hay un cambio, hay una metamorfosis, hay un cambio en su vida. Conoce a Cristo y encima tiene ese título, aprobado por Cristo. O sea, no aprobado por los hombres, no aprobado por la familia, no aprobado por el apóstol, aprobado por Cristo. Son palabras mayores. Aprobado en Cristo. ¿Cómo puede una persona asimilar que por una parte está muerto al pecado y que por otra está vivo para Dios? No es algo que se experimenta con solo oír una vez en un mensaje. Aquí Apeles, en nuestro caso, o nosotros, seguramente nos enfrentamos con problemas. Apeles empieza a descubrir que no son solo sus hechos pecaminosos los que lo separaban de la comunión con Dios. Ahora el problema parece ser su propia naturaleza. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. Apeles muere para vivir. Muere a su carne para vivir en el Espíritu. Yo te invito a que puedas leer y aprender de los colaboradores de Pablo. Hay versículos sencillos, cortitos, pero tienen una enseñanza para nosotros. Hemos hablado de Gayo, hemos hablado de Aristarco, hemos hablado de María, hemos hablado de Trifena y Trifosa, hemos hablado de muchos colaboradores de Pablo. Y todos tienen un versículo sencillo, pero que esconde una enseñanza grandísima. Todos recibieron a Cristo en su vida. Y cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestra vida, nunca mejor dicho, no es la misma. Es como esos enfermos, ciegos, leprosos, paralíticos, cojos, mudos, todos los que menciona el Evangelio, de Lucas, de Juan, de Marcos, de Mateo, recibieron un milagro de parte de Jesús y esa vida no vuelve a ser la misma, cambia por completo. Yo te digo una cosa, si yo estuviera enfermo, si yo fuera ciego, si yo estuviera sordo, no podría oír, no podría incluso caminar porque soy cojo, paralítico, viene Jesús a mi vida. Imagínate que has probado todo. Has probado, has llamado a expertos, a médicos, a cirujanos y no han podido hacer nada. Imagínate que tienes una enfermedad desde que eres un recién nacido. Y ahora ponle que tienes 30 años con una enfermedad. Y de repente Jesús pasa por tu ciudad, pasa por tu vida. Se detiene en el camino y hace el milagro. Y tú empiezas, por ejemplo, a andar, empiezas a ver. Tu vida no es la misma. Hay un cambio totalmente, ¿verdad? Yo te digo una cosa. Si Jesús viene a mi vida y me sana de cualquier dolencia, yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo decido seguir a Cristo. Como ese endemoniado, el endemoniado ganadero que le dice a Jesús, déjame seguirte, y Jesús le dice, mira, ahora no es el tiempo. Predica las buenas nuevas en tu ciudad. Y lo creas o no, el endemoniado empezó a predicar en su ciudad, en la Decápolis donde vivía, que ya no era endemoniado, pero nosotros le conocemos como el endemoniado ganadero porque no sabemos su nombre. Si Jesús hace un milagro en tu vida, no te vayas, no te olvides, no te quedes solo con el milagro, quédate con el que hace el milagro. Los leprosos son un ejemplo. Es un ejemplo que últimamente estamos poniendo porque es muy sencillo y yo creo que se entiende mucho. 10 leprosos, Jesús le dice ir, presentaros ante el sacerdote y en obediencia los 10 van. Y en mitad de camino reciben sanidad. 9 se van, solo uno da la gloria a Dios. Cuando Jesús obra en tu vida y hace un milagro, tú ya no eres el mismo. Y Apeles no fue el mismo desde que Jesús entró en su vida. Aprobado en Cristo. Yo quiero ser aprobado en Cristo. Yo quiero ser aprobado por Cristo. Está bien que el hermano te reconozca. Está bien que en el trabajo haya un reconocimiento. Pero yo quiero ser un aprobado
tener el aprobado de Cristo. Que el Señor me vea mis obras y diga, oye, has hecho un buen trabajo. Que vea mi testimonio, que vea que predico el Evangelio, que vea que me preocupo por los demás, que vea que le adoro, que le honro, que cada día me humillo ante su presencia y diga, oye, aprobado en Cristo. ¿Qué título recibió Apeles? Un versículo muy sencillo, pero que al final esconde un mensaje valiosísimo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 10. Déjanos tu reflexión al respecto. ¿Qué piensas sobre este pasaje? 607-824-824. Puedes dejarnos también tus comentarios a través de la caja de comentarios en YouTube y también a través de Facebook. Radio Solidaria, una radio comprometida.